y había instancias que la gente se tenía que cantar en folía, danzar en folía, vestir en folía, organizarse en orden de folías, y caracteres extraños de estas obras se llamaban foliones. Así que para mí esto me está diciendo que la folía en esta época no era algo muy específico, era algo más general, y era una manera de cantar, una manera de bailar, una manera de organizarse, no era algo específico como lo conocemos hoy en día. También algo importante de estas dramas es que vemos por primera vez la asociación con la guitarra, porque muchas veces en estos dramas, cuando se cantaba la folía, decía que se acompañaba con la guitarra de 4 órdenes, que en ese tiempo la guitarra nada más tenía 4 cuerdas que se llamaban órdenes. Y también, si encontré en un diccionario de González Correas, que se llama Arte de la Lengua Castellana, que él nos dice en su definición de la folía, nos dice que es una canción y un baile acompañado por la guitarra de 4 órdenes. Así que estamos viendo por primera vez la inclusión de la guitarra en la historia de la folía. Y hasta ahora sabemos cómo se bailaba, sabemos que se acompañaba con la guitarra, pero no sabemos nada de la música. No tenemos ni idea de cómo se escuchaba la música que acompañaba este baile. Y esto de veras era algo muy que yo quería saber. Pero sí, lo que sabemos es que siempre cuando se bailaba la folía, cuando se cantaba la folía, se cantaba el villancico. Si se acuerdan, en uno de los documentos que leí, siempre se cantaba la folía y el villancico, siempre están juntos. Y eso me hizo a mí mirar la música del villancico. Y comencé a investigar los caracteres musicales del villancico y compararlo con obras que luego sí se van a llamar folía, y sí resultó. Tienen los mismos caracteres musicales, que son la cosa más sencilla del mundo. Es algo muy simple. Hay 2 melodías que tienen un alcance. La primera tiene un alcance de un quinto, nada más sube un quinto y baja. O sea, es difícil imaginarse cómo vas a hacer una melodía interesante con algo tan simple, pero sí lo hacían. Y la otra melodía nada más comienza en una nota baja y luego sube un tercio y baja. Otra cosa muy simple. Y entonces lo que había era una progresión armónica. Eso era lo que siempre era estable, y era una cosa que en realidad eso es la característica que más define la folía, más que la melodía. Y es también algo muy... Igor, ¿no le dieron estas páginas? Es que aquí hice unas páginas que tienen la progresión armónica, pero ahorita la van a oír para que puedan tenerlo en su oído. Otra cosa, que la folía estaba usado por los vihuelistas, y también como el caso del villancico, no se llamaba folía, pero se llamaba pavana o fantasía. Y una obra que es una folía, que si hay guitarristas aquí en la habitación, si la conocerán, que es la fantasía número 10 de Alonso Mudarra. Todos conocen esa obra. Esa obra sigue la progresión armónica de la folía y tiene la melodía de la folía. Exacto. Y hay mucha gente que no conoce que eso es una folía, pero eso es un ejemplo de la folía tocada por los vihuelistas. Y el ejemplo que tengo hoy para que se escuchen es otra, porque esa mucha gente la conoce, y es una pavana de Enríquez de Valderrábano. Y es interesante esta pavana, porque la pavana usualmente ¿en qué tiempo es? No es en 3, es en 4. Y esta es en 3, así que eso contradice las características musicales de la pavana y se pone de acuerdo a las características de la folía. Y también tiene la melodía y tiene la progresión armónica. Así que vamos a escuchar esto para que la puedan tener una idea de lo que estoy hablando, una idea de cómo se escucha. Por favor, si pueden poner el primer ejemplo musical, nada más un pedacito.
Así que cuando uno lo escucha, uno se da cuenta que en realidad es como una improvisación sobre una progresión armónica. Y esto nos dice que había esta tendencia en el Renacimiento, en el Renacimiento de usar una progresión armónica y usarlo como una base de improvisación. Eso era la tradición de los vihuelistas. Y lo hacían no nada más con la folía, pero con la chacona, con varios diferentes vacas, varios diferentes progresiones armónicos que tenían también sus melodías, y las melodías no eran muy estricto, era más improvisado y siempre adornado de diferentes maneras. Pero lo que vemos próximo es que por fin vemos la unificación del nombre y la música. La folía con esta música por fin se unen. Y esto pasa en el año 1577. Un profesor de música en la Universidad de Salamanca, Francisco de Salinas, escribe un tratado de la música que se llama De Música, y nos da un ejemplo de la melodía y dice: esto es la melodía de la folía. Por fin lo tenemos juntas. Y también en el año 1593 vemos un manuscrito de Orihuela que se llama Ramillete de Flores, que tiene varios folías. Así que se tardó mucho tiempo, pero por fin ya están juntas la música y el nombre de folía. Y esto nos lleva a la segunda etapa, y esto es el siglo XVII. Y lo que vemos en el siglo XVII es vemos una sucesión de métodos de guitarra que aparecen, y todos tienen la folía. Y el uso continuo de la folía, y cada compositor agregándole un pequeño cambio, lo que resulta es una transformación de la obra. La razón por los muchos métodos que están publicados en este tiempo es que en la guitarra en este tiempo, antes, como les dije, nada más la guitarra tenía 4 cuerdas, ahora tiene 5 cuerdas, tiene la adición de otra cuerda, y en realidad es como un instrumento nuevo. Y ya que tenemos un instrumento nuevo, hay que tener métodos para enseñar a tocar este instrumento nuevo. Así que esto era la función de estos métodos. Y la primera que quiero mencionar es de Juan Carlos Amat, y se llama La Guitarra Española, y se publicó en el año 1596. Y el método de Amat es muy importante porque él introduce un sistema de notar la música, y lo que él hace, tiene una serie de números de 1 al 10, y cada número es un acorde, y es una manera si ves los números, tú nomás tocas el acorde que corresponde al número. Es una manera de notar la música que nada más estás tocando acordes. Y esto da nacimiento a un estilo de tocar la guitarra que se llama el estilo rasgueado, que es nada más tocando acordes. Y esto domina la guitarra por un tiempo. Y si te pones a pensar las tendencias de la música en esta época, tiene mucho sentido esto, porque las tendencias de la música era un alejamiento de la polifonía, que es música con varias voces, y un regreso a música homofónica, que es acordes y melodía. La idea de regresar la música que sea más simple, que tenga el poder que tuvo la música en la antigua Grecia. Son ideas de la Camerata Florentina, cosas debates filosóficas que estaban pasando en la música, y la guitarra lo está siguiendo, vemos. El próximo método que quiero mencionar se publicó en 1604, y el autor es Girolamo Montesardo, y se llama Nuova Invenzione in Tablatura, publicado en Italia. Y Montesardo lo que hace es usa el mismo sistema de Amat, pero en vez de usar números, usa letras del alfabeto, A, B, C, D, y comienza a llamarle a ese sistema el alfabeto. Y ya de ahora en adelante le dicen al alfabeto, y este método de Montesardo viene siendo un modelo para los que le siguen. Y él tiene varias diferentes versiones de la folía, y cuando es
nada más un simple estado de progresión armónico sin variación ninguna, le dice folía semplice. Y cuando tiene variación rítmico, le dice rota de la folía. Y ese es el próximo ejemplo que vamos a ver para que escuchen cómo se oye el estilo rasgueado. El próximo ejemplo, por favor. Y este le va a dar una idea en el oído cómo se escucha progresión sin adornos como lo tenía la versión de Vihuela. Es más sencilla. Esa era la primera, y esta es la segunda, la rota de la furia. ¿Se escucharon bien? ¿Se escucharon bien? ¿O los ponemos otra vez? Ahí está, ahí está. Simple. Y rota de la folía. Okay. Luego, en el año 1620, Giovanni Colonna publica su intabulatura de guitarra española, y Benedetto Sanseverino también otra publicación que se llama Intabulatura Facile, y ellos lo que hacen es que le agregan un acento en el segundo tiempo, y esto lo hacen a manera de cambiar los acordes en el segundo tiempo, y le da más peso al segundo tiempo. Esto es muy importante porque viene siendo una característica que ya se va a usar casi para siempre, y hace que mucha gente confunda la folía con la zarabanda, que también tiene este acento en el segundo tiempo. Y incluso si miras en diccionarios muy importantes y muy famosos como Mattheson, un alemán que se llama Der Kapellmeister, él dice, si miras la definición de folía de él dice que la folía es un tipo de zarabanda. Y también luego George Frederick Handel tiene una zarabanda que en realidad es una folía, pero él le llama la zarabanda, así que hay mucha confusión entre estos dos géneros. En el año 1643, Francesco Corbetta publica una publicación intitulada Vari Capricci, y esto es muy importante porque él lo que hace es toma el alfabeto, el sistema de acordes, anotar acordes, y lo mezcla con la tablatura de la vihuela, y él a esto lo llama la tablatura mixta, así que tiene letras del alfabeto pero luego tiene indicaciones para tocar notas individuales, y eso es muy importante porque ahora estamos viendo el desarrollo de la folía como una obra instrumental, y le podemos meter la línea melódica. Y esa es la siguiente ejemplo musical, es esta.
Después de Vari Capricci, Corbetta va a Francia, es invitado a Francia a trabajar en la corte de Luis XIV. Y esto es muy importante porque se hace muy amigo de Luis XIV y se hace amigo de Carlos II, el rey de Inglaterra, que está viviendo en Francia, está exiliado en Francia en esta época. Y Carlos II incluso era alumno de guitarra de Corbetta, y Carlos II le encantaba la folía, le encantaba tocar la guitarra. Y la próxima publicación de Corbetta salió en 1671 y se llama La Guitarra Royal y era dedicado a Carlos II. Y aquí, en la versión de folía que vemos aquí en la Guitarra Royal, vemos que está infundido con características franceses, muchos adornos, muchos ritmos punteados, el estilo ya es más francés. Claro que por supuesto estaba viviendo en Francia al momento. Y un año después de que salió esta versión de Corbetta, el rey Luis XIV le dice a Jean-Baptiste Lully, que estaba también trabajando en esa corte, le dijo: oye, tienes que componer una folía también tú. Y Lully lo hizo para ensamble de vientos, y es interesante compararlos porque se oye muy similar. Algunas cosas son diferentes, pero tienen muchas similaridades. Y esta versión de Lully fue importantísimo porque de veras que fue un hito en la historia de la folía y marca la transformación de que la folía es una danza improvisada a que sea una composición. Y Lully le llama Les Folies de España, así que es la primera vez que vemos este nombre. Y entonces vamos a ver que de aquí así se va a nombrar. Así que este próximo ejemplo es una partecita de la folie de Corbetta, y le sigue la tema de Lully, tocado en guitarra, aunque originalmente es para ensamble de vientos. Así que la siguiente. Estaba pegado.
Bien. Y esta versión de Lully se populariza enormemente. Los compositores por toda Europa lo oyen y lo copian. Y algo tuvo que la gente le encantó y se extendió por toda Europa. En Italia vemos versiones de Arcangelo Corelli y Antonio Vivaldi de violín. En Inglaterra habían varias versiones de Michael Farinelli y Thomas Durfey. Y en Inglaterra era un caso interesante. Esta obra de Farinelli, él no le puso la folía, sino le puso Farinelli's Ground. Y si miras diccionarios de esta época de Inglaterra, dicen que la folía es una composición de Michael Farinelli, así que había mucha confusión. Mucha gente creía que era obra de él. Y Thomas Durfey lo que hizo fue cogió la melodía y le puso letras y le llamó La Salud del Rey. Y comenzó era un homenaje a Carlos II, que ya les dije que le encantaba la folía, y ya tiene la publicación de Corbetta ya estaba dedicado a él, y entonces otra folía dedicado a él. Y comenzó a hacer una canción usado para la gente cuando estaban en los bars bebiendo cerveza y ya se estaban sintiendo muy bien. Y se comenzaban a cantar La Salud del Rey, así que fue muy popular, tan extremo que fue una canción para beber. En Alemania se usó en la ópera popular de Hamburgo. Un ejemplo de un compositor que lo usó es Johann Philipp Schwarz, pero habían varios ejemplos en ese tipo de ópera. En España también, claro, tenemos compositores como Gaspar Sanz, Francisco Guerao, Santiago de Murcia, Pablo Mirol. Pero en España había un caso, era interesante el caso porque tenían una renuencia hacia este folía nuevo y siempre querían todavía cultivar la folía de rasgueado, y en los pocos ejemplos que componían la folía con las características nuevas, el título lo decía, por ejemplo decía folías al estilo de Francia o folías despacio. Así que ellos sentían como esto es obra mía, esto es obra de nuestra, y querían cultivar lo que ellos habían hecho todavía. Luego, ya cuando entramos al siglo XVIII, ya comienza a calmarse la popularidad de la obra, y en los otros instrumentos se comienza a calmar, pero en la guitarra todavía sigue. Y vemos una sucesión de métodos que salen en París en el siglo XVIII que usan la folía, y todos lo usan en la misma manera, lo usan como un estudio de arpegio para desarrollar la mano derecha. Y en estos métodos vemos cosas muy interesantes. Por primera vez vemos una énfasis en la técnica de la guitarra para desarrollarse. Vemos la folía siempre usado como estudio de arpegio, y vemos el cambio de la tablatura a la notación musical. Por primera vez la música de la guitarra ya no se está escribiendo en la tablatura, sino la notación musical para que se pueda aceptar como los otros instrumentos, para que no se aísla, porque ya cuando no tienes el mismo lenguaje de los otros instrumentos, eres como un instrumento aislado. Así que el primer método de este tipo fue publicado en 1761 de Giacomo Merti, y se llama Le Puits de Écolier du Guitar. Luego, y este comienza a ser un modelo para los que siguen. Luego, en 1773, Antoine Bayon publica su método du Guitar pour musique et tablature. Y lo interesante de este método es que en los estudios, en la folía, en los estudios de arpegio, vemos el uso del dedo anular, que en este tiempo no se usaba. Así que estamos viendo el desarrollo de la técnica a través de la folía en estos métodos. Antes se tocaba nada más con 3 dedos, y ahora estamos viendo la agregación de otro dedo. En 1781, Jean-Pierre Bayon publica su Nouvelle méthode du guitare, y en el prefacio de este método, él comienza a hablar de que ya es muy antiguo usar cuerdas dobles. Ya esa idea de la guitarra con las cuerdas dobles no es bueno,
y limita la habilidad del guitarrista. Es más difícil tocar con doble cuerdas que con cuerdas individuales. Así que él dice que eso ya es antiguísimo y ya tenemos que comenzar a usar cuerdas individuales. Y eso es lo que vemos. Vemos que la guitarra está cambiando y lo estamos viendo a través de estos métodos. La siguiente, publicado en 1795, de Antoine Lemoyne, se llama Nouvelle méthode courte et facile pour la guitare. Y aquí vemos que este método es para la guitarra de 6 cuerdas. Así que ya vimos que se agregó la quinta cuerda, ahora estamos viendo la sexta cuerda. La guitarra se está viendo más como la guitarra de hoy en día que conocemos. Y estos métodos que tenían una énfasis en la técnica, lo que hicieron es que dieron resultado en el próximo siglo a una escuela de guitarristas virtuosos. Si ves el repertorio del siglo XIX, el repertorio de Giuliani, de Sor, de François de Fossa, de muchos guitarristas, es obvio que el nivel de tocar la guitarra ya es otro nivel. Ya tenemos la música es más difícil, es más comparable con la música de piano y tenemos más desarrollo. Y yo creo que eso es atribuido a estos métodos. También vemos que la folía también tiene otro nivel. Y la folía ya no está usada como una obra didáctica, como una obra pedagógica. En contrario, la folía está usada como una obra de concierto. Y tenemos varias versiones de la folía de este siglo que son excelentes obras de guitarra. Y el próximo ejemplo musical muestra temas de varios diferentes compositores, de Giuliani, de Sor y de François de Fossa. El ejemplo de François de Fossa es interesante porque se llama Fantasía sur les Folies España, y por primera vez vemos una introducción lenta del tema y las variaciones, que es muy característico de la era romántica. Mucha gente hicieron eso con obras, con arias de ópera que eran muy populares, le decían la fantasía operática, pero ahora estamos viendo eso usado con la folía. Así que el siguiente ejemplo musical. Este es de Giuliani, y esto tiene mucho simbolismo porque se oye mucho como la de Lully, y en esta época no era de moda componer en este estilo de voces, no era de moda, y te dice algo. Yo creo que Giuliani está apuntando a las raíces y la antigüedad de esta obra con la manera que hizo el tema. Y esta es de Sor, la que sigue. Vemos, la textura es muy diferente. Y esta próxima es la de François de Fossa, la introducción lenta y el tema.
Y esto es un ejemplo de diferentes folías en el siglo XIX, hay varios, y todas son obras muy buenas, de mucha categoría y mucho nivel. Y esto nos trae al siglo XX. Un caso extraño en el siglo XX, desde el de François de Fossa se compuso en el año 1829, y luego por primera vez en el repertorio de guitarra hay una ausencia, y la otra que encontré fue de 1908, así que hay aproximadamente 80 años que no había nada de folías. Y esta que encontré de 1908, a lo mejor mucha gente lo han escuchado, es una obra excelente de Miguel Llobet y se llama Variaciones sobre un tema de Sor. Y esto nos dice algo, el título, Variaciones sobre un tema de Sor. Nos dice que a lo mejor Llobet estaba confundido, a lo mejor no más lo puso así porque puso, pero el tema de Sor no es de Sor, es el tema de las folias de España. Y incluso él usa el tema y las primeras dos variaciones de Sor, entonces luego le agrega las de él. Pero esto pasó otra vez en el repertorio del piano. Rachmaninoff escribió su folía y le puso variaciones sobre un tema de Coelho. Así que te dice algo esto, te dice que los orígenes de esta obra son muy confusas, y hay mucha gente que está confundido. Pasó muchas veces en diccionarios, como les dije, y sigue pasando, porque los orígenes no están muy claros. El ejemplo de Llobet es interesante porque, como les dije, el tema de Sor lo usa igualito, pero hay una diferencia, y la diferencia es la digitación. Tiene todo digitado con casi todo, no casi todo, con cuerdas pisadas, no cuerdas al aire, como la de Sor está en posición primera para los guitarristas aquí, y usa muchas cuerdas libres, pero el de Llobet es igual, pero en otra posición, para que se oiga diferente, ¿no? Y si te pones a pensar, todo el repertorio del comienzo del siglo XX de Tárrega tiene digitaciones precisamente indicadas, ¿verdad? Entonces, si quieres tocar, si ellos quieren no, te dicen si lo quieren en la cuarta cuerda, la quinta cuerda, en vez de la primera posición. Y esto, yo me puse a pensar, ¿por qué será esto? Y yo creo que la razón es que la guitarra de Torres, que es Antonio de Torres, construyó una guitarra más grande que lo que había en el siglo XIX, con más diapasón, con el cuerpo de la guitarra era más grande y tenía más color, tenía otros sonidos. Y yo creo que la razón por estas digitaciones precisamente indicadas es que ellos querían explorar estos nuevos sonidos, los nuevos sonidos de la guitarra de Torres. Y aquí estamos viendo eso. Es un ejemplo excelente en este folía de Llobet. También vemos el uso de escalas que comienzan en la nota más aguda hasta la nota más baja. Otro ejemplo de Llobet explorando la nueva tesitura de la guitarra. En el año 1932 vemos la versión de Manuel Ponce, Variaciones sobre la folía de España y Fuga. Y esto es una obra enorme, es una obra que dura 35 minutos, una de las obras de más sustancias del repertorio de la guitarra, y esta obra es un resultado de el conocimiento y la relación de Ponce y Andrés Segovia. Andrés Segovia le dice, si algunos de ustedes no han leído las cartas de Segovia a Ponce, hay algunas cartas que hablan de esto, y Segovia le dice, oye, quiero que me compongas una obra, pero enorme, una obra de mucha sustancia, una obra que puede equivaler a obras de piano como las variaciones de Brahms sobre un tema de Handel, que es una obra de 30-40 minutos, algo de mucha sustancia, e incluso comienza con el tema, variaciones, y se acaba con la fuga también, esa obra, y Ponce hizo lo mismo aquí.
así que sí le concedió ese deseo a Segovia de darle una obra que tenía varias técnicas de la guitarra, que era de un lenguaje musical muy sofisticado y que se acaba con una fuga, muy complejo. Y esto nos muestra el deseo de los guitarristas del siglo XX de asegurarse que compositores no guitarrísticos que compusieron para la guitarra, porque antes de esto, si no fueses guitarrista, no componías para la guitarra, y los guitarristas siempre se sentían, oye, pues nos han dejado afuera, los Mozart, Bach, nunca escribieron para la guitarra, así que ellos se aseguraron que en el siglo XX no iba a pasar esto, y esto es un ejemplo. Luego hay versiones, otro ejemplo es una que se compuso en el año 1987 de Arnaud Dumont, se llama Variation sur les folies. Esto es un ejemplo de la folía en un lenguaje muy moderno, pero no vanguardia, aunque hay ejemplos, por ejemplo, de una compositora venezolana, Adina Itzarra, que es dodicofonía, serialismo, si se dice, ¿no? En español. Es que no tiene tonalidad, es algo muy complejo, pero esto es una versión moderna, pero no tan complejo armónicamente, y ese es el último ejemplo musical que tengo. Si lo pueden poner, por favor, la última. Y nada más quiero terminar con unas conclusiones. Para mí yo creo que es interesantísimo ver que la historia de la folía corre paralela con la historia de la guitarra. Y a través de la folía vemos los principales avances en el desarrollo del instrumento y los cambios en su manera de tocar. Por ejemplo, las folías del siglo XVII vemos la adición de la quinta cuerda, el cambio del estilo rasgueado al estilo punteado, que es notas individuales. En los métodos de París vemos el cambio de la tablatura a la notación musical, vemos la adición de la sexta cuerda, la pérdida de las cuerdas dobles y una énfasis en la técnica que resultó en el siglo XIX, la manifestación de una escuela de guitarras virtuosos. En el siglo XX vemos la exploración de las nuevas sonoridades de la guitarra de Torres, el deseo de elevar la estatura del instrumento y llenar el repertorio de obras de substancia compuestas por gente que no eran guitarristas. Y eso nos deja con la pregunta de ¿por qué se ha copiado tanto? ¿Por qué tiene esta longevidad esta obra?
Y yo creo que las características musicales eran tan simples, tan sencillas, que dejaron que esta obra pudiese ser usado como un artificio flexible. Pudo, número uno, adaptarse a las estéticas dominantes de diferentes eras, se adaptó al lenguaje musical de las diferentes eras, y también se usó como una herramienta para funciones específicas. Por ejemplo, en el siglo XVII era una herramienta didáctica para enseñar a tocar la guitarra de 5 cuerdas y el estilo rasgueado. Después de la Folía de Lully era una herramienta, cuando muchos compositores a través de Europa lo usaron, era una herramienta para mostrar diferentes estilos nacionales, porque todos tenían sus características. Por ejemplo, Vivaldi, Corelli en Italia demostraron el virtuosismo, en Francia demostraron los adornos, los ritmos punteados, y en sí. En el siglo XVIII era una herramienta para desarrollar la técnica. En el siglo XIX era una obra de concierto. Y luego, en el siglo XX, es básicamente un tributo al pasado, un tributo al gran legado que tiene esta obra, la historia y el gran alcance que ha tenido esta obra. Así que eso es básicamente mi conferencia. Si hay preguntas, dudas.